Yo quiero que vaya conmigo a primera de Pedro, por favor. Versículo 21. ¿Lo tiene? Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Señor, oramos para que tu palabra en esta mañana pueda ser clara a nuestras vidas. Ella pueda traer vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Pueda traer luz a aquel que está en confusión. Y sobre todo ella pueda revelar la condición de nuestra vida y nuestra necesidad de ti. Señor, que estas palabras que fueron de aliento a nuestros hermanos en un momento difícil de su vida, que hoy pueda ser de aliento para nuestras vidas. Que hoy nuestras vidas puedan ser fortalecidas por medio de tu palabra. Oramos por el predicador, Señor, para que pueda hablar tu palabra, no sus deseos engañosos. Que tu pueblo pueda recibir tu palabra como proveniente de ti, no de un hombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Esta sección que hemos comenzado a estudiar ya en varias semanas vemos que el apóstol Pedro, habla del sufrimiento de Jesús desde tres perspectivas. Lo presenta como nuestro modelo en el sufrimiento, como nuestro sustituto en el sufrimiento y como nuestro pastor en el sufrimiento. Y hablando de Cristo como nuestro modelo, vemos a Cristo que mientras fue perseguido, implica que nosotros también seremos perseguidos. Dijimos la semana pasada que el camino a la gloria de Jesucristo fue el sufrimiento. Por lo tanto, el camino a la gloria suyo y mío también va a ser el sufrimiento. Y aclaro para que no haya confusión. En ningún momento estoy diciendo que para ser salvo usted tiene que sufrir. Yo no he dicho eso. La salvación no viene por sufrimiento. La salvación viene ¿por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Solo a través de ello viene la salvación. Nadie puede salir de este lugar diciendo, el pastor dijo que para ser salvo se tiene que sufrir. No, Señor, yo no he dicho eso. Dios me libre de decir semejante herejía, porque eso sería ser salvo por medio de las obras. Y la salvación no es por obras.
Lo que estamos diciendo es que en la carrera cristiana, cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Y que es parte de la voluntad de Dios. Ya lo mostramos la semana pasada con 2 semanas, invertimos 2 semanas para la evidencia bíblica de ello. El versículo 21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora aquí nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera la muerte de Cristo es un ejemplo? ¿De qué manera la muerte de Cristo es un ejemplo? Porque cuando miramos la escritura encontramos ciertas cosas. Alguien dirá, pastor, pero es que usted no sale de allí. Es que cuando usted mira este pasaje a veces es difícil meter todo en un solo sermón y brincarse otras cosas y no decirlas. Y yo como no tengo afán y nadie me está correteando para que termine Primera de Pedro, pues entonces no tengo afán. Pero yo me pregunto, hablando de Cristo, ¿cometió Cristo algún crimen? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cometió Cristo algún pecado? ¿O alguna vez tuvo un mal pensamiento? ¿Alguna vez dijo una mala palabra? Hablando humanamente, fue ejecutado de una manera injusta. Ya porque ya no saben qué contestar. Por eso aclaro, hablando humanamente, ¿fue Cristo ejecutado de una manera injusta? Sí. Divinamente no, pero humanamente sí. La vida de Jesús nos muestra, cuando usted mira la vida de Jesús, nos muestra que una persona puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cristo la hizo? Sí. Nos muestra que una persona puede estar bien preparada para el ministerio. ¿Estaba Cristo preparado? Sí. Nos muestra la vida de Cristo que un hombre puede ser amado por Dios. ¿Era amado por el Padre? Sí. Nos muestra que una persona puede vivir piadosamente. ¿Vivió Cristo piadosamente? Nos muestra que una persona puede creerle a Dios de una manera perfecta. Cristo le creyó de una manera perfecta al Padre o a Dios. Nos muestra de que una persona le puede obedecer a Dios de una manera perfecta, como que Jesucristo lo hizo. Nos muestra todo eso y sin embargo esa persona puede y va a sufrir. Y para completar, el sufrimiento de Jesucristo era injusto. Cristo fue mal interpretado, Cristo fue transgiversado, Cristo fue criticado, Cristo fue odiado, Cristo fue perseguido mientras vivía una vida perfecta delante de Dios. Así que si Cristo fue criticado, perseguido, ¿qué esperamos usted y yo de nosotros? Ahora, ¿cuál es el punto de recordar todo esto? Usted dirá, pastor, ¿cuál es el punto de recordar o resaltar todo esto? Hermanos, el punto es fácil. Es resaltar no tanto lo que Cristo padeció, sino la reacción de Cristo al sufrimiento. Hermanos, Cristo es nuestro estándar de cómo debemos responder cuando tú y yo estamos sufriendo persecución de una manera injusta. Ese es el punto de resaltarlo. Yo no quiero que usted se vaya recordando lo que Cristo padeció, sino cómo Cristo reaccionó. A eso hemos sido llamados. Hermanos, es una enseñanza totalmente antibíblica. Y lo digo porque lo he escuchado. Es una enseñanza totalmente antibíblica decir o enseñar que si un cristiano está sufriendo es porque está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, eso es falso. Hay algunos círculos cristianos que se escucha mucho eso.
Otros dicen que el creyente que está sufriendo se debe a que es que ese creyente no está reclamando sus bendiciones. Ese creyente no se está apoderando de lo que a ese creyente o no está reclamando lo que a ese creyente le pertenece. Hermano, eso es mentira. Eso es una herejía, para decirle el nombre correcto. Porque cuando yo miro a Jesucristo, no sé usted, pero lo miro yo. Cuando yo miro a Jesucristo en la palabra, Jesucristo estaba perfectamente alineado a la voluntad del Padre. Jesucristo estaba perfectamente equipado o preparado para desarrollar el ministerio que se le había entregado. Jesucristo era amado de una forma perfecta por el Padre. La fe de Jesucristo era una fe perfecta y sin embargo sufrió injustamente. ¿Qué nos hace pensar que con nosotros será diferente? Pregunto yo. Hermano, los cristianos sufrirán. Es más, ahorita mismo hay hermanos en Cristo suyos y míos que están sufriendo lo que usted no se imagina a causa de seguir a Jesucristo. Por eso el versículo 21 dice: que Él nos de ejemplo. Y esta palabra ejemplo, según los expertos, dice que significa escribir debajo. Otra forma de explicarlo es como cuando usted y yo en la escuela agarramos la foto que queríamos pintar y encima le poníamos un papel. En Colombia le llamamos, bueno, en la ciudad donde yo vivo mejor, para no decir no falta el colombiano que diga que estoy echando cuento, pero en la ciudad donde yo vivía era papel calca. ¿Cómo le decían ustedes? Calcal, para calcar, ok. Por la misma idea. Donde usted agarraba ese papel que era más transparente y lo ponía encima y empezaba a seguir el patrón o el dibujo para que le quedara más o menos idéntico. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro aquí es que Cristo es el modelo. Cristo es la forma en la cual debemos nosotros trazar nuestra vida en los momentos de sufrimiento. La forma para trazar mi vida no es el pastor. Y yo no digo esto para defenderme, sino que es que no es el pastor. No es el hermanito que más me cae bien a mí. Yo debo mirar a Cristo en todo momento. Yo no me comparo con los hermanos en la congregación. A mí me da cosa cuando yo escucho decir a la gente: ¿y por qué Sutano lo hace? Bueno, ¿es que acaso Sutano murió por ti? Pregunto en mi ignorancia. Ese concepto hay que cambiarlo. No, Sutano, entonces si Sutano se para en la cabeza, ¿tú te paras en la cabeza? Si Sutano va y compra un carro de, no sé, de $1,000, ¿tú sales y corras unos $1,000? O de 10,000 o de 20,000 o lo que sea. Si Sutano se tira a un edificio, entonces tú también te tiras de un edificio porque Sutano se tiró del edificio. El modelo del creyente, sobre todo ahora que estamos hablando del sufrimiento, es Cristo. Él fue dado como nuestro modelo. Y sigue diciendo el versículo, miren lo que sigue diciendo el versículo. ¿Para qué? Nos da la explicación, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus huellas. El que dice que está en Cristo, dice Juan, debe andar como Él anduvo. Y aquí no estamos hablando en la forma en que Jesucristo caminaba en sí, sino que de la forma en que Cristo conducía su vida. Es un estilo de vida. Cristo, ¿cómo caminó? En obediencia al Padre.
en amor al Padre, en sometimiento al Padre. Haciendo desde muy temprana edad, le dijo a su mami, mami, ¿por qué me buscan? Yo estoy en los negocios de mi padre. ¿Quién es su padre? El pastor Klinger. Yo solo tengo 3 hijos. Yo no soy papá suyo. No, no, no. Su padre es Cristo. O el Padre. Siga las pisadas de Cristo. Él es su ejemplo. Ande como Él anduvo. Sí, está bien que la Biblia llama a los pastores que demos ejemplos, pero ver algo incorrecto del pastor no es excusa para que usted diga, ahora yo vivo la vida loca. No, señor. Es Cristo. Hay que seguir sus pasos, su forma de andar, su forma de responder. Ya lo vamos a ir mirando en los momentos de dificultad. Entonces Pedro nos quiere llevar a la respuesta de Cristo frente al sufrimiento. Y como le dijimos la semana pasada, Jesucristo sufrió de una manera que usted y yo ni nos imaginamos. Y hemos enfocado últimamente las últimas horas antes de ser crucificado. Y nos encontramos al apóstol Pedro, uno de sus discípulos, uno de los más cercanos, que vio de primera mano el sufrimiento de Cristo. En algunos de ellos estuvo presente el apóstol Pedro. Pero también lo que el apóstol Pedro hace es que toma el sufrimiento de Cristo y nos lo presenta desde la perspectiva del profeta Isaías, que había escrito muchos años o siglos antes de que esto pasara. Isaías 53. Alude a ese pasaje en 5 ocasiones el apóstol Pedro. Vaya conmigo al versículo 22. Porque lo primero que hace el apóstol es describir la reacción de Cristo frente al trato injusto. La reacción de Cristo frente al trato injusto. Y uno no puede dejar de pensar, perdóneme, pero discúlpeme, pero uno no puede dejar de pensar, cuando uno piensa en esto, en las reacciones nuestras frente a un trato, ¿qué? Injusto. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y de nada sirve que yo le haga una buena explicación de este pasaje y usted se vaya y diga, muy bonito, pastor, see you later. No, lo que yo tengo que preguntar es, bueno, ¿cómo reaccionó Cristo? ¿Cuál es la aplicación a mi vida hoy? Bueno, ¿cómo estoy reaccionando yo cuando soy tratado injustamente? Y que nadie levante la mano y diga, no, pastor, a mí no me tratan injustamente. Bueno, entonces ¿será que no sale de su casa, vive solo? Versículo 22. ¿Dónde está el versículo 22? Ok, ahí está. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De dónde toma el apóstol este pasaje? Bueno, vaya conmigo a dónde va a ir. A Isaías 53. Por favor. Y si quiere lo marca ahí. Isaías 53. Versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora comparemos algo interesante aquí. El apóstol Pedro dice que Cristo nunca, o dice, él no cometió pecado, dice, el cual no hizo pecado. Isaías 53, el profeta dice, nunca hizo maldad.
Pedro es más directo y más claro que el profeta Isaías. Dice, nunca pecó contra Dios, porque el pecado es contra Dios. Pastor, ¿hay alguna contradicción? Porque el profeta dice maldad y Pedro dice pecado. No, no hay contradicción. La respuesta es simple. Simplemente Pedro nos está aclarando lo que el profeta tenía en mente cuando usó la palabra maldad. Es pecado. Y la aplicación es que Jesús, aún en las peores circunstancias, una persona se puede encontrar mientras es tratado injustamente, no cometió pecado. Esto es lo que en la cristología, que ya hemos estudiado los miércoles, se le conoce como la impecabilidad de Cristo. Es decir, Cristo nunca pecó. Cristo no podía pecar. Porque si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ¿sabe cuál hubiera sido la implicación de eso? ¿Sabe cuál hubiera sido la implicación de eso? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es? Tú y yo estaríamos todavía muertos en delitos y pecados. No hubiera habido salvación, usando el término que usó el hermano Nelson. Es más, el mismo Señor Jesús, allá en Juan capítulo 8, 46, mire lo que preguntó a estos hombres. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Otras palabras sería, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? ¿Quién de ustedes puede simplemente decirme un solo pecado que he cometido, hermano? Y hablando de la cristología, lo he mencionado en varios sermones y hoy lo vuelvo a mencionar. Perdóneme, pero a usted no le hace daño escucharlo una vez más. Tuvieron que contratar gente para que mintiera, para que lo acusara de pecados. Y ni siquiera contratando y pagándoles pudieron llegar a un acuerdo para poderlo acusar, porque los testimonios no concordaban. Ahí el corazón del evangelio, según de Corintios 5, 21, que ya muchos lo vemos. Según de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, él no pecó. A él le cargaron el pecado suyo y mío. Estaba pensando en un ejemplo, pero creo que de pronto no empata mucho. Mejor dejémoslo así. Hermanos, Cristo fue absolutamente sin pecado. Usted tiene que tener duda a ello. A veces la gente quiere desprestigiar a Jesús y empiezan, y Jesús esto y Jesús lo otro. Hermano, no cuestione eso. De la misma manera como aquí no hay nadie que cuestione el día que nació. No hay nadie que lo cuestione. O levante la mano, ¿quién se atrevería a cuestionarlo? Yo no puedo cuestionarlo porque aunque estaba allí, no sé. ¿Cómo le discuto a mi mamá y a mi papá que él no nació ese día? Si yo no, aunque estaba allí, no tenía conciencia, solo estaba quizás llorando, Gerardo. ¿Qué estaría haciendo yo ahí? O ahogándome, estaba ahí porque nací con muchas cosas, dice mi papá. Eso dice él. Yo solo repito lo que me dicen. Hebreos 4, versículo 15. Así que no permita que nadie le cuestione la impecabilidad de Cristo, porque la Escritura da bastante evidencia. Hebreos 4:15
Este lo estudiamos cuando estábamos hablando del sacerdocio de Cristo. Así que para los del miércoles es un pasaje muy conocido. Dice, ¿qué dice? Ok, porque tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos. Ah, es que el pastor no me entiende. Gloria a Dios, pero tiene un sacerdote, Cristo, que sí lo entiende. Que fue tentado, ¿en qué? En algunas cosas. En todo, pero con una diferencia. ¿Qué dice? Pero sin pecado. Usted también es tentado en todo, pero usted y yo sí pecamos. Él no pecó. Hebreos 7:26. Él es el sumo sacerdote, dice. Ahí adelantico, búsquelo pues entonces. Él es el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Oh, pastor, pero si él andaba con los pecadores, es que una cosa es que él estaba con los pecadores. Apartado significa que él no practicaba el pecado de los pecadores. En el pasaje que ya estudiamos, en el primer capítulo, versículo 16 de Primera de Pedro, es un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, tanto el apóstol Pedro como el profeta Isaías nos dicen que el Mesías no cometió pecado. Nunca violó la ley de Dios. Y lo peor de todo, porque uno podría pensar, bueno, pero es que todo a Jesucristo le fue fácil. No, a Jesucristo desde que nació tuvo persecución. Todos conocemos la historia. Desde que nació, papá y mamá tuvieron que salir corriendo con él de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Así que no me diga que Cristo tuvo la vida fácil. Y sigue diciendo el versículo, dice, no hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló en su boca. ¿Por qué dice eso? ¿No era suficiente con decir que no cometió pecado? Hermano, yo creo que esta segunda declaración, o entiendo, ni se halló engaño en su boca, es una afirmación de la primera declaración, el cual no hizo pecado. ¿Por qué? Hermano, no es por la boca que normalmente sale el pecado. Dice la escritura, de la abundancia del corazón. Ah, se me salió, pastor. No. Lo siento, pero no. De la abundancia, de lo que hay en tu mente, es lo que va a salir por tu boca. Es por la boca que expresamos los pensamientos, expresamos lo que sentimos. Es por la boca que expresamos nuestras mayores frustraciones, palabras inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que en la boca no se abrió para pronunciar ningún engaño, ninguna queja, ninguna frustración. ¿Y sabe lo que significa la palabra engaño? Uno la busca porque uno engaño, pues entonces tiene una idea. Pero la palabra que usa allí el apóstol Pedro significa cualquier tipo de pecado de la lengua. O sea, no se halló engaño en su boca, es decir, no se halló pecado en su lengua. Hermano, la lengua peca con engaños. La lengua peca con insinuaciones, con calumnias, muchas veces con sarcasmos, muchas veces cuando hay ironía
en nuestras palabras, en nuestros comentarios. Hermano, la lista podría ser larga, pero para no hacer la lista larga, yo lo quiero llevar a un pasaje. La lengua es tan peligrosa que mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 2, que yo sé que muchos lo sabemos. Mire lo que dice, y hay que leerlo, vamos a leerlo. A veces la gente dice, ay pastor, es que me ofendió. Aquí está la respuesta. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? ¿Solo el pastor? ¿Solo tal hermano? Todos. Significa que yo he ofendido muchas veces. Sé que cuando yo me quejo y digo, ay, pastor, es que usted no sabe lo que me ha ofendido. Bueno, ¿por qué no se sienta a pensar y dice, ¿cuántas veces quizás yo también no he ofendido? Ahí dice, porque todos hemos ofendido. ¿Sí ve por qué hay que perdonar? Las veces que sean necesarias, porque yo también ofendo muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Yo, por lo menos yo, no entro en esa frase, este es varón perfecto, porque yo sí ofendo en palabras. Y más cuando estoy predicando, consciente o inconscientemente. Capaz también, mire lo que dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. Qué complicada es frenar la lengua. Algunos la tenemos de corbata. Capaz, o sea, lo que está diciendo aquí, si usted controla la lengua, controla todo su cuerpo. Wow. Wow. No, no, es que ese pasaje nos desarma. Nos deja así como que, ¿y ahora? El hombre perfecto nunca ofenderá con su boca. Y encontramos a Jesús que nunca ofendió con su boca. Por lo tanto, Él era perfecto. Él no cometió pecado. Ningún pecado cruzó ni siquiera por su mente jamás. Porque quizás usted y yo no lo decimos con la boca, pero muchas veces, si somos honestos, ese pecado cruza por nuestros pensamientos. Y ahora no nos santifiquemos y digamos, ¿cómo dice usted eso, pastor? Si usted es el pastor, ¿qué quiere que le diga? ¿Que no peco? ¿Para que la empeore? Cristo no cometió pecado en su forma de accionar ni en su forma de hablar. Y la escritura es clara en eso. Él sufrió circunstancias injustas, circunstancias difíciles, sufrió maltratos, estuvo frente a un juicio que ya hemos estudiado hasta el cansancio, que fue totalmente una farsa. Todas las acusaciones eran mentira. Y sin embargo, nunca pecó. O sea, es más, los dirigentes le decían, defendete. Pilato, Herodes le decía, no hombre, decía algo, mira lo que están diciendo de ti. Decía algo, por favor. Y él guardaba silencio. Yo me atrevo a decir que Cristo fue el ser humano que fue más injustamente tratado en la tierra y nunca tomó represalias contra sus ofensores. Y ahí la aplicación nuestra. Nosotros decimos que somos hijos de Él, que estamos siguiendo sus pasadas. Y las injusticias que se cometen con nosotros no se comparan ni en nada a lo que se cometió con Jesucristo. Y nosotros muchas veces sí pecamos con nuestra boca al defendernos.
Cristo es el modelo perfecto. Ese es el modelo perfecto de cómo tú y yo debemos responder frente al trato injusto, hermano. Esa es la conclusión. Cállese la boca. Esa es la conclusión. Iba a decir cierra el pico, pero de pronto entonces es ofensiva la palabra. Cerremos la boca. Me están tratando, pastores, que eso yo no hice eso. Cierre la boca. Pastores, que me están acusando injustamente. Cierre la boca. Espere. Aguante el tiempo de Dios. Hay que aprender a cerrar la boca. Y sí, muchas veces es porque nuestro ego nos quiere despertar a decir, defendete, defendete. Mira, con una palabra que tú digas, una palabra los va a hacer quedar en ridículo, defendete. Eso te dice el ego. Pero el creyente espiritual está, como dice Jesús, voy a encomendar la causa a Dios. Voy a comer callado. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros muchas veces, por tratar de defendernos, empeoramos el problema. Hermano, yo se lo he dicho porque en este tiempo que he estado aquí en esta congregación, las veces que la gente empeora el problema por tratar de defenderse, se las puedo contar. No es que no me alcanzan ni los dedos de la mano ni los pies para contárselas. Sigamos, versículo 23. El apóstol regresa a Isaías. Dice, quien cuando lo maldecían, respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Isaías 53, versículo 7. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta lo presenta como el cordero que fue llevado al matadero. Yo como no sé de eso, pues no puedo decir mucho. O como una oveja que fue callada delante de los que estaban trasquilándola o cortándole su lanita. Pasa mucho eso, ¿no? Le están cortando la lana y las ovejas están ahí enmudecidas. Y no es que estén tipificando lo de Jesucristo, lo que pasa es que están, como no estudian la palabra, están adormecidas, pero eso es otro tema. El que entendió, entendió. Bueno, a Jesucristo lo provocaron de todas las formas posibles para que rompiera su silencio. A ver, si eres hijo de Dios, pruébanos que eres el hijo de Dios. Imagínese. Imagínese, pruébanos si eres el hijo de Dios. Y nada dijo, porque no había pecado en su corazón. Muchas veces al hombre le dicen, a ver, pruebe que es hombre. Y entonces él va y hace cosas en rocas, dizque para probar que es hombre. Lo que probamos es otra cosa. Miren, la palabra cuando dice, quien cuando lo maldecían, la palabra maldecían es un verbo que significa usar lenguaje ofensivo. Por eso la traducción, la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo traduce, dice, cuando lo insultaban. O sea, aquí se maldecía, es lenguaje ofensivo. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando lo insultaban. En Marcos capítulo 14, versículo 15, que Cristo era injuriado. O sea, abusaban verbalmente de él. Y a veces sabemos que el abuso físico es más doloroso que el abuso verbal
es mucho más doloroso que el abuso físico. Un término más común de nosotros es, le andaban haciendo bullying. Yo le dije a mi hijo ahora que entró a la nueva escuela, mayorcito, le dije, póngase pilas. Porque le van a hacer bullying por muchas cosas. A mí me hicieron, a su mamá le hicieron, le van a hacer bullying por muchas cosas, pero lo necesito fuerte. Sobre eso que hay un mini sermoncito sobre ese asunto. No responda con maldición. Los 6 juicios injustos que le cometieron, que le hicieron, allá en Mateo 26, 57, Mateo 27, en Lucas 23, frente a Herodes, frente al pretorio, frente a la casa del sacerdote, guardó silencio. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 23 para avanzar. Cuando padecía, no amenazaba. Hermano, este pasaje es difícil de imaginar. Porque en los momentos de mayor dolor de Jesús, de crueldad física, crueldad verbal, emocional, no amenazó a nadie. Él pudo haberles dicho, el que ríe, por ejemplo, cuando tú y yo decimos, el que ríe de último y ríe mejor, ¿sabe qué está haciendo usted? Una amenaza indirecta. Jesucristo pudo haberles dicho, el que ríe de último ríe mejor. Él les pudo haber dicho, en el día del juicio nos vemos. ¿Les dijo en el día del juicio nos vemos? Él nunca amenazó. Y tú somos expertos en eso. Es más, en la cruz del Calvario, ya lo mencionamos, mientras había sido humillado, maltratado, todavía tiene el coraje de orar e interceder por los ofensores. Dice la escritura que dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora piense por un momento en esa frase. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, yo no lo había pensado hasta ahora que estaba tratando de entenderlo para compartir con ustedes. Jesús le está diciendo al Padre, Padre, perdónalos, porque el comportamiento de estos hombres es el resultado de su ignorancia. Perdónalos. El que podía decir, Padre, fulmínalos. El que podría decir que se abra la tierra y se los trague, como allá los de Corea. El que podría decir, como dijeron los apóstoles, Señor, si quiere, pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Dice, no amenazaba, no se llenó de amargura, no se llenó de ira, no se llenó de resentimiento, no invocó la ira de Dios sobre ellos. Pero muchos de nosotros nos llenamos de ira, de resentimiento, de amargura. No se preocupe, un día lo pagará. Hermano, y yo soy culpable de eso, porque lo he dicho varias veces. Yo no tengo que andar diciéndolo. Dios sabe. Hay que aprender a encomendar la causa a Dios, aquel que tiene un justo juicio. Porque lo que yo estoy diciendo en ese momento quizás es verdad, pero yo lo estoy diciendo ¿desde dónde? Desde la molestia, desde el resentimiento, desde la amargura por lo que me han hecho. Entonces no estoy haciendo un juicio justo. Mira, dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 9 de 1 de Pedro. ¿Qué horas son? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados
para que heredéis bendiciones. Hermano, este versículo que dice el apóstol Pedro aquí fue lo que Jesucristo hizo. Dijo: Padre, perdónalos. Aquí uno pregunta: ¿cómo puede alguien sufrir de semejante manera y no andar quejándose? Porque es que, ay, es que usted no sabe, pastor, y mire cómo es para acá, que no sé qué. Luego se va donde, no sé, mire, hermana, bueno, sí, hermana, mire que no sé qué, que dice cuánto, cuelga, y luego va la otra hermana, mire, otra hermana, que no sé qué, y luego hasta la chimoltrufia llama y le dice. Pregunto yo. Me adelanté. Mire lo que dice, mire la respuesta, cómo Jesucristo pudo reaccionar. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Será que yo empezar a llamar a los hermanos para quejarme por lo que estoy pasando es encomendar la causa a Dios? Ahora, si lo llama para orar con usted, hermano, necesito que me ayude en oración porque estoy pasando por un momento difícil. Pues, hermano, póngase a orar con él. Pero si llama para quejarse con usted, hermano, pues llévelo a orar. Y diga: hermano, vamos a orar. Vamos a encomendar esa situación a Dios. Y mira lo que significa la palabra encomendar. Si nosotros aprendiéramos a encomendar la causa a Dios, en vez de estar llamando a cada hermano a contarle lo que estoy pasando, nos libraríamos de amargura, de resentimiento, porque cada vez que usted comparte esa historia con otro más, usted está alimentando la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa persona no te puede ayudar. ¿Y sabe por qué no te puede ayudar? Porque no te puede quitar el problema lo tienes que solucionar tú. El dolor que yo siento porque me miraste mal, no me lo puede quitar él, ni solo yo, cuando filtro eso en la palabra de Dios. Es la única forma. Y es más, muchas veces ni el problema se va a quitar. Posiblemente Dios está usando ese problema para formar algo en tu vida. Y tú, en lugar de encomendarle la causa a Dios, estás llamando a sutano, a mengano, y estás dele y quéjate y chilla y llora con todo el mundo. Y nadie me soluciona el problema. Pues es que nadie lo va a solucionar. Encomienda la causa a Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra encomendar? Es entregar a alguien que lo guarde. Eso es lo que significa la palabra encomendar. O sea que lo que Jesús estaba haciendo era que todo ese dolor, sufrimiento, toda esa frustración se la estaba entregando al Padre para que Él la guardara, para que Él se ocupara de ello. Este es el comportamiento de Cristo en todo su ministerio. Este es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Y mire algo interesante que yo quiero resaltar, volviendo a lo que estamos diciendo. Entregar las circunstancias nos permite ver que fue Jesús el que lo hizo. Un acto voluntario. Él tomó la decisión. Yo no la puedo tomar por ti. Pastor, ore para que yo crezca espiritualmente. Amén, yo voy a orar para que usted crezca espiritualmente. Pero si usted no pone a estudiar la Biblia, usted no se congrega, usted no ora, ¿cómo cree que va a crecer espiritualmente? Oh, pastor, ore para que mi economía mejore. Amén, yo voy a orar porque su economía mejore. Pero si usted no trabaja, o si trabaja y gana $100 y se gasta 150, ¿cómo quiere que su economía mejore? Yo puedo orar por usted todo lo que yo quiera. Pastor, ore para que no me pongan tickets. Amén, yo voy a orar para que no pongan tickets. Ahora, pero si usted maneja aquí por la 231 a 80 millas por hora, pues hombre, las posibilidades de que le pongan tickets son altas. Hermano, yo tengo
que hacerlo. Yo tengo que encomendar la causa. Yo tengo que entregársela a Dios. Yo tengo que descansar en Él. Jesús dijo, ¿cómo es que dijo? Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tienes que ir. Nadie lo va a hacer por ti. Es más, en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? ¿Alguien se acuerda? ¿O una de las últimas, pues? No, no, antes de eso entonces. Duro. Oh Señor, en ti comiendo mi espíritu. Entonces no espere que el otro le solucione el problema, encomiéndolo a Él. Él hará. ¿Cuándo? Yo no sé. Yo quisiera decirle a usted cuándo va a hacer algo Él, pero yo no sé. Él lo hará cuando Él considere conveniente. O quizás, como le pasó al apóstol Pablo, ni lo hará. ¿Significa que está fuera de la voluntad de Dios? No. Significa de que Dios puede estar tratando contigo. Hermano, ¿qué aprendemos de esto para terminar, pues? Hermano, que cuando por causa de seguir a Jesucristo pasamos momentos de dificultad, de injusticia en el trabajo, en la familia, con los vecinos, hay que seguir el estándar de Cristo. ¿Cuál fue el estándar de Cristo o la actitud de Cristo? Aceptar lo que estaba pasando sin tomar represalias. Encomendó la causa continuamente a Dios. Hermano, tan pronto como tú y yo tomamos la justicia en nuestras propias manos, perdemos la bendición y la recompensa que Dios otorgará. Apenas usted tome la justicia en sus manos. Hay que dedicarlo a Él. Hermano, cuando yo Cristo, no importa cuánto te critiquen, no importa cuánto te difamen, no importa cuánto te malinterpreten, uno tiene o puedes tener la calma, la tranquilidad en tu corazón, la confianza de que el juez justo está viendo. Y que en medio de toda circunstancia, si vienes a Él, Él te dará el descanso que necesitas, la tranquilidad. Ahora, en este pasaje hay dos aspectos más del sufrimiento de Cristo que hablaremos la próxima semana. Versículo 24, Jesucristo sufrió como nuestro sufrimiento. Y versículo 25, Cristo sufrió como nuestro pastor y como el que guarda nuestras almas. Que el Señor nos ayude a aplicar esta primera parte. Y si eres tú el que en este momento quizás está sufriendo de manera injusta y tienes en tu corazón el deseo de vengarte, entrega tu causa a Dios. Entrega tu causa a Dios. Él se ocupará. Y tú deleítate en adorar a aquel que tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra, por la oportunidad que nos da de confrontarnos frente a la reacción que tu hijo tuvo en momentos de sufrimiento. Reacción. Oramos para que como tus hijos aprendamos a reaccionar como tú reaccionaste. Que nos dé la capacidad de poder no tratar de vindicarnos en nuestras propias fuerzas, sino esperar el tiempo perfecto tuyo.
Señor, oramos por aquellos que injustamente nos maltratan, nos injurian, nos calumnian. Señor, quizás lo hacen en su ignorancia y te pedimos que los perdones. Nos des la capacidad de amarlos, aún cuando están actuando de esa manera. Señor, y queremos actuar de esa manera porque quizás nosotros lo estemos haciendo con otros y te pedimos perdón. Señor, permite que como iglesia podamos aplicar esta verdad de una manera práctica y que pueda haber edificación entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, mi Señor. Amén y amén.